Ya entramos al capítulo 15, es el penúltimo capítulo de la carta a los Corintios y pues estamos ya casi cerrando esta carta Paulina, y en este capítulo se trata un tema muy importante, el tema de la resurrección de los muertos. Y Pablo escribe a la iglesia de Corinto en este capítulo acerca de este tema como una respuesta a una de las primeras herejías que habían entrado a la iglesia o que estaban atacando la iglesia. Los cristianos de Corinto tenían influencias paganas acerca de cómo ellos enseñaban acerca de la resurrección, y los griegos pues creían que había una especie de inmortalidad del alma, un proceso de transmigración del alma, donde el alma no moría, era inmortal, y esta alma iba de cuerpo en cuerpo y así por la eternidad. Esto no le suena parecido a esta cultura oriental donde habla acerca de la, ¿cómo se llama esa? Reencarnación, ¿verdad? Esto lo promueven mucho las culturas orientales. Bueno, ese era uno de los peligros dentro de la iglesia, por eso es que Pablo tiene que hablar acerca de este tema. Y este tema, como les decía, es tan importante, es tan relevante, porque nuestra salvación misma está totalmente ligada a la resurrección de Jesús. ¿Me escuchaste? El conocer acerca de la resurrección es parte integral del evangelio que tú y yo conocemos. Es tan importante que si no existiera la resurrección de Jesucristo, si no existiera la resurrección de los muertos, no existiría el evangelio, porque el evangelio consiste precisamente en esto: que Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó ¿al qué? Al tercer día. Entonces es parte del evangelio, es parte sustancial de lo que tú y yo hemos creído. Es importantísimo. Nuestra salvación sería vana si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo en este capítulo. Hoy vamos a leer solamente algunos versículos. Vamos a dividir este capítulo en 2-3 sesiones, pero tomaremos algunas semanas para profundizar acerca de la resurrección de Jesús. ¿Qué efecto tiene en nuestras vidas? ¿Qué efecto tiene en nuestra fe? Y es, creo, muy indispensable que tú y yo abramos nuestros oídos a este tema. Yo sé que vamos a hablar del evangelio, yo sé que vamos a hablar lo que hemos escuchado quizás muchos domingos. Quizás para ti esté muy claro, pero si para ti que nos visitas por primera vez no lo está, compartiremos el evangelio, lo que dice Pablo en la introducción de este capítulo. Primera de Pedro 1:3, hablando acerca de esa garantía que representa la resurrección para nosotros. Es indispensable que acatemos lo que dice aquí Primera de Pedro 1:13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Una esperanza qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección, iglesia, la resurrección de Jesucristo es como un sello de garantía, como un sello de autenticidad del evangelio. La resurrección de Jesucristo es una esperanza viva, real, verdadera. El hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos es la evidencia contundente que tú y yo no hemos creído en vano y que estamos creyendo algo que es real. El evangelio es real. El evangelio es verdadero. El evangelio es poder de Dios. Amén. Por eso es tan importante la resurrección de los muertos. Aquí en esta introducción, el evangelio, que es esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia, iglesia? Que Dios hizo algo que era imposible de hacer por nosotros. Dios lo hizo por medio de su Hijo. Lo hizo
a través de su sangre derramada, siendo Dios, se hizo hombre, en obediencia se sometió a la ley moral de Dios, murió en esa cruz del Calvario y en lugar de aquellos, murió por aquellos que hemos violado esa ley de Dios. Lo que era imposible para nosotros, iglesia, es posible en Cristo Jesús. ¿Estás aquí? Es importantísimo que tú abras tus oídos al Señor. Mi oración es que abramos nuestro corazón al Evangelio. Es nuestro llamado como iglesia hablar acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día de los muertos. 1 Corintios 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos. ¿Ya estás ahí? Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo les he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, otras traducciones dicen como a un abortivo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Verso 11. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Señor, sensibiliza nuestros corazones. Abre los ojos del entendimiento. Padre, destapa todo oído, Señor. Quita todo prejuicio que está en nuestras mentes y en nuestros corazones, que estorbe para que el evangelio pueda penetrar y arraigarse en las vidas, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Punto número 1 en cuanto a estos primeros 11 versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. El punto número 1 que quiero compartirte en base a esta lectura está en los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos en los cuales Pablo afirma a la iglesia. Pablo les recuerda el evangelio que les ha compartido, pero algo interesante que dice Pablo hacia la iglesia de Corinto, y que yo creo que es el consejo que tenemos para ti hoy y para mi vida también, claro, estamos en el mismo lugar para recibir. El consejo es este: reciba, persevere y manténgase en el evangelio. Los primeros 2 versículos nuevamente dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual son salvos, si lo retienen como yo los he predicado, como yo se los he predicado. Aquí está Pablo diciéndole a la iglesia: ¿saben qué? Ustedes recibieron el evangelio, yo se los compartí, pero en verdad puedo ver que ustedes han recibido el evangelio, lo han abrazado. Y les pido que no solamente sigan caminando en esa actitud, manténganse firmes hasta el final, sigan adelante, permanezcan en el evangelio. ¿Sabes? Muchas veces el evangelio ha sido predicado y no se trata de cuántas veces lo hemos escuchado, se trata de cómo estás respondiendo al evangelio.
La iglesia de Corinto lo recibió. Y Pablo les exhorta que lo sigan reteniendo y se sigan manteniendo en él. Iglesia, ¿cuántas veces hemos escuchado el evangelio? ¿Has respondido correctamente? ¿Has abrazado en fe la obra de Cristo Jesús en la cruz? ¿Has escuchado y has caminado en respuesta a la obra de Cristo? No se trata de cuántas veces lo escuchamos, se trata de cómo respondemos al evangelio. Debemos de responder en fe a esa preciosa verdad que produce vida donde no la hay, que trae luz en medio de las tinieblas, que trae orden donde todo está desordenado, transformación de adentro hacia afuera. Regenerados en Cristo somos a través de su sangre. Este es el poder que trae sobre nuestras vidas el evangelio de Dios. ¿Sabes? El evangelio se trata de reconocer mi condición sin Cristo. Se trata de reconocer que a causa del pecado hay una separación entre Dios y tú y yo. A causa del pecado, si no has recibido a Cristo Jesús como ese Dios que salva, como ese Dios que perdona, ¿sabes qué? Hay una separación entre tú y Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Isaías capítulo 59:2. A causa del pecado hay una separación entre Dios y nosotros. Se trata de responder. Efesios 1:7, si quieres anotarlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora tú ya lo sabes. La salvación, iglesia, no se trata de librarnos del infierno. No se trata de que recibamos meramente una vida eterna y ya. No. ¿Sabes de qué se trata la salvación? Es en realidad restaurar nuestra relación con Dios. ¿De qué se trata la salvación, iglesia? De que recibas atributos, de que recibas dones, de que recibas promesas, de que recibas una eternidad con Dios. No, se trata de que tu relación con Dios puede ser restaurada. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Esto es totalmente básico. Pero sabes, si tú no has reconocido tu maldad, hay pecado que te separa de Dios. Hay pecado que te separa de Dios. La vida del creyente es permanecer en Cristo cada día, mantenerse firme en el evangelio que hemos recibido. Ya sabemos que no podemos hacer nada para ganar la salvación. Ya sabemos que debemos de recibirlo como un don gratuito de parte de Dios, pero algo que sí nos exhorta la palabra es a mantenernos en esa salvación que hemos recibido. Debemos de guardar esa salvación, debemos de caminar en esa fe, no debemos de menguar en nuestra relación con Cristo, no debemos de descuidar esa salvación tan grande que hemos recibido. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Exhorta a la iglesia hablando acerca de la salvación de esta forma: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí Pablo a la iglesia? ¿Qué dice ahí? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Con temor y temblor. O sea, ocúpense, actúen para poder guardar su salvación con temor y temblor. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. También hablando acerca de una iglesia en Tesalónica que recibió el evangelio. Y es algo que tú y yo debemos de abrigar. Es una actitud que debemos de tener, iglesia. Nosotros no tenemos una religión. El caminar con Jesús no es identificarte con tu vecino de yo soy cristiano. No. Cristo no es una religión. Es nuestro estilo de vida. ¿Me explico? No se trata de que tú veas tu relación con el Señor como una religión más. No.
hay una verdad que debe de anclarse en nuestros corazones. El evangelio es verdad. Cuando usted hable acerca de su fe, jamás permita, jamás piense que usted o su fe es algo del montón. No, eso no dice la Biblia. La verdad que nosotros decidimos es la verdad del evangelio, y la verdad es absoluta porque proviene de Dios, porque Dios lo ha hablado, porque el Rey del universo así lo ha establecido. Entonces nosotros tenemos una verdad que está anclada en la palabra y que está materializada en una vida del Espíritu que es real y que es verdadera. Si estás aquí, en verdad, iglesia, tenemos la verdad del evangelio. Tenemos el precioso honor y privilegio de escuchar el evangelio. Si tú ya caminas con Cristo, gloria a Dios. Pero si no caminas con Él, es tiempo de que tomes una decisión. Pero te quiero llevar a la realidad de que esta es la verdad, la única verdad que existe, el único medio por el cual podemos ser salvos. No hay otra. Por mucho que prediquen otras religiones, por muchos buenos propósitos que tengan, por muchos buenos hábitos que promuevan, no les llevará a ningún lado. Más sin embargo, el evangelio que tú tienes, que has escuchado, esa es la verdad. ¿Puedes creer tú esto? Esa es la verdad. Y usted tiene que caminar. Tenemos que abrigar la verdad. Tenemos que caminar en fe, pero entendiendo siempre que Cristo me limpió de mi maldad, me lavó de mis pecados, fue sepultado, pero que no quedó en la tumba. Él venció la muerte, Él venció el pecado y fue resucitado al tercer día. Y eso hace que el evangelio que yo he escuchado tenga validez. Eso hace que yo pueda decir, es verdad, el Señor lo cumplió, porque así lo dice el Antiguo Testamento, porque así lo dicen todas las profecías de este Mesías anunciado. Así es el cumplimiento de la promesa cuando el Hijo vendrá y nos redimirá con precio de sangre delante del Padre, porque así lo dice toda la Escritura, dice Pablo. La actitud que dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:13 es la siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Palabra de Dios, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. ¿Dios miente? ¿Dios es falible? Él no falla. ¿Dios cambia? Él no cambia, Él es inmutable. ¿Puedes hablar con una certeza cuando compartas el evangelio de que has recibido la verdad de salvación? La verdad que hace posible que ahora tu relación con Cristo sea restaurada, que tu relación con el Padre sea restaurada. ¿Podemos hablar con esa firmeza, iglesia? ¿Sí? Por mucha oposición que exista, usted tiene que estar firme en que hemos recibido la verdad y la verdad del evangelio. 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso se requiere la fe, pero una fe firme, una fe madura y creciente, una fe que dice, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi mirada, yo sé quién es el que me ha redimido, yo sé que ese justo, ese perfecto, ese santo, ese cordero inmolado ahora me restaura delante del Padre. Ese es el evangelio y es una verdad que tienes que atesorar. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esa es una verdad que debe de penetrar nuestros corazones. Entonces Pablo está exhortando a la iglesia: han recibido el evangelio, retengan el evangelio, manténganse en el evangelio.
Iglesia Comunidad, ¿ha recibido el Evangelio? Si lo ha recibido, manténgase, retenga el Evangelio en su vida y comparte el Evangelio, claro. Pero te voy a decir un secreto. ¿Quieres ser afirmado en tu fe? ¿Quieres ser afirmado en tu fe? ¿Cuántos quieren ser afirmados en su fe? ¿Sí? Comparte a Cristo. Comparte a Cristo. Comparte lo que Cristo ha hecho por ti y vas a ser afirmado. Muchos de nosotros buscamos métodos para dejar de hacer aquellas cosas que creemos que nos separan de Dios. Y buscamos como formas para poder decir, yo no puedo participar de un ministerio porque todavía estoy pecando, todavía estoy cayendo en estas actitudes, todavía se me salen palabras groseras. Mira, yo no quiero ser ligero en esto, pero si realmente quieres avanzar en tu fe, empieza a compartir el Evangelio, y cada vez que lo estés compartiendo, el Señor te dará las palabras, pero un efecto secundario que se recibe cuando tú estás compartiendo el Evangelio es que te estás confirmando en eso que has creído. Memorízate palabra, memoriza textos, y vas a ver que al momento de estar citando estos textos estarás afirmándote en esa fe en la cual has creído. Ponlo a prueba. Punto número 2, versos 3 al 4. Vamos a ver lo que es el Evangelio. Vamos a ver lo que es el Evangelio. Versos 3 y 4 del capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo obviamente no es el autor del Evangelio. Pablo simplemente es un vocero, es un heraldo, es un instrumento escogido para que el Evangelio llegara a la iglesia de Corinto. Hay algo que yo quiero comentarte en cuanto a la primera parte de lo que implica este Evangelio. Dice el verso 3, que Cristo murió por nuestros, ¿qué? ¿Por nuestros qué? Pecados. Yo he visto, y me preocupa mucho esta realidad, que hay muchas personas que no se sienten pecadores. Hay muchas personas que creen que son buenas personas. Hay muchas personas que no creen que merezcan el infierno. Hay muchas personas que están tan impregnados de la maldad que no se dan cuenta de cuánto pecado hay en ellas. Estamos tan llenos de pecado que ya no lo notamos. Y si algún día reconocemos algún error en nuestras vidas, alguna falla, normalmente culpamos a los demás, ¿sí o no? Cuando hay algo que sí reconocemos, la regué, no debí de haberlo hecho, siempre hacemos o usamos la técnica de Eva. Yo no fui, fue la serpiente. ¿Verdad que sí? Esa actitud es muy común. Nuestra cultura ha perdido el vocabulario de pecado, de santidad. Y sabes, hemos llegado a vivir en tanto contexto con el pecado, que este pecado se ha devaluado a un grado que ya no nos afecta. ¿Estás aquí? Vivimos en una sociedad, iglesia, y aguas. Vivimos en una sociedad donde está con tanto contacto, tan inmerso con el pecado, que ya hay muchas cosas que son normales. Y mira, déjame usar este ejemplo quizás burdo para ti, pero algo que nos comentaba Dan Carlos cuando llegó a Turquía, es que culturalmente las personas allá no se bañan quizás como lo hacemos nosotros. No sé a qué se deba, si escasez de agua o no, o simplemente si hay agua, pero ellos por cultura no lo hacen. Y no quiero hablar mal de nuestros hermanos turcos, pero usted sabe que cuando un hombre y una mujer no se baña, pues, y si el cuerpo transpira, pues no es un olor muy grato, ¿verdad que no? Pues
Pues ellos cuando iban en el transporte público, algo que a ellos les costaba demasiado, es que cuando iban en ese metro, en ese transporte público, iba alguien así queriéndose agarrar del tubo y dice Dan, Artemio me decía, aguas, 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 ahí viene uno, ahí viene uno. Y pues ellos prácticamente tenían que guardar la respiración por lo menos los primeros días. ¿Por qué? Porque era un olor muy desagradable. Era un olor muy, muy desagradable para ellos. Pero para los turcos era un olor normal. ¿Por qué? Porque estaban habituados. Otra cosa que yo puedo ver en ciertos lugares es que hay ciertos pueblos y comunidades que no tienen los servicios que nosotros tenemos, hablando de alcantarillado y drenaje. Y pues bueno, todas las comunidades pues a como pueden, toda el agua del fregador o de regadera la avientan a la calle. Entonces es normal que tú llegues a comunidades muy alejadas y tú tengas que andar haciendo esto. O sea, entre calle y calle, por todas las corrientes de agua que se generan a través de esta agua que sale de las casas. ¿Sí me explico? Obviamente eso genera muchas cosas, genera como, pues tú sabes, muchas de esas aguas son casi aguas negras, ya con el tiempo se hacen aguas negras y bueno, es una cuestión un poquito difícil, pero la gente se habitúa a vivir con esas cosas. ¿Te has habituado tú al pecado? ¿Que no te duele ofender a Dios? ¿Te has habituado a ciertas cosas? ¿Te has habituado a ciertos hábitos que ya no tienes temor de Dios? Que ya esa área ya no te duele ofender a Dios. ¿Qué tanto nos hemos habituado, iglesia? ¿Cuántas cosas? Examina tu corazón. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que estás permitiendo, que tanto lo has hecho que ya no te duele y ya no representa pecado para ti, pero que más sin embargo sí ofende a Dios? ¿Será que muchas veces permitimos estas cosas? No te acomodes. Cristo murió por nuestros pecados. Si yo no me considero un pecador, ¿cómo puedo recibir la salvación? Si tú no puedes verte a ti mismo como un pecador, ¿cómo vas a poder ver a Jesús como Salvador? No se puede, iglesia. No se puede. Necesitamos ver nuestra maldad. Necesitamos reconocer que estamos sucios. Necesitamos reconocer que realmente estamos contaminados. ¿Alguna vez usted ha hecho alguna actividad en casa? No sé, yo sé que hay mecánicos aquí, pero dentro de las actividades, de esas que te ensucias bastante y terminas bien lleno de polvo y bien sudado, si pintaste con pintura, si tomaste grasa para arreglar algo del carro lleno de grasa, ¿sí o no? Y si tú llegas a casa y alguno de tus hijos o tu esposa se quiere acercar y abrazarte, ¿qué es lo primero que haces? Estás bien lleno, estás bien sucio, ¿qué dices? No, espérame, no me toques, porque estoy muy sucio, te voy a ensuciar. ¿Sabes? Si tú puedes entender eso, ¿por qué no podemos entender que nuestro pecado, que es algo horrible, es algo que incluso hasta delante de la presencia de Dios son como trapos de inmundicia nuestras mejores obras? Ahora el pecado que se manifiesta de una manera deliberada. Si tú puedes entender que tu esposa, tu hijo, tu hija no te pueden tocar porque estás sucio, imagínate lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Una persona perfecta, el Dios perfecto y glorioso y santo, que aún a pesar de nuestro pecado, aún a pesar de nuestra suciedad, aún a pesar de nuestro mal olor, aún a pesar de nuestra apariencia, dice: no me importa, yo te abrazo. Estás aquí, pero tienes que sentir y abrigar en tu corazón ese pecado. Me refiero a tener la convicción de que esto ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios.
toda transgresión ofende primeramente a Dios y después a la persona con la que tuviste ese problema o ese altercado. Así es que, iglesia, no hay otra imagen más clara que se me viene a la mente en cuanto a cómo es el amor de Dios, y entendiendo en el contexto de lo que es el pecado y de lo que hace el pecado. No hay otro ejemplo que se me venga a la mente sino el de la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versos del 11 al 32. Parafraseando rápidamente, te quiero decir lo siguiente: el hijo que pide la herencia se va y la despilfarra, la gasta toda, regresa a casa. Como consecuencia de haber gastado todo y ya no tener nada, se tuvo que rentar o se tuvo que alquilar como obrero, cuidando, ¿qué cosa? ¿Qué cuidaba? Cerdos. Y llegó tanta su necesidad, llegó tanta su hambre, que quería comer el alimento de los cerdos. Y dice que en ese momento se le revela su condición, se revela que él no debería de estar en ese lugar, se revela su condición de insuficiencia, su condición de tan baja a la cual había caído, y toma la decisión de ir a la casa de su padre. Y va a la casa de su padre. Yo digo esto: ¿cuál era la condición de este hombre cuando llegó delante de la presencia del Padre? Escucha, no sé cuánto tiempo había pasado, no dice la parábola, pero estaba cuidando puercos, estaba apacentando puercos. Los puercos expiden un olor tan feo que ese olor se impregna, y la verdad que no hayas cómo quitártelo. ¿Ha olido un zorrillo? ¿Sí? ¿Cuántos vamos por carretera y un cerrullo y aplastado por ahí? Bájale al vidrio para que entre el olor bonito. ¿Verdad que no? No, dice, ciérrale, es un olor desagradable. Este hombre fue con el Padre, andrajoso, sucio, demacrado quizás, por no haber comido quién sabe cuántos días, con una apariencia y un olor desagradable. Y él no se sentía digno siquiera de entrar a la casa. ¿Puedes ver tu maldad de esa forma, iglesia? Puedes pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, trae convicción en mí, para que cuando yo te falle, yo pueda experimentar esa suciedad en mi corazón, y que eso no me deje tranquilo hasta que venga a tu altar, doble rodilla y te pida perdón. ¿Sí? No podemos recibir salvación si no entiende su pecado, iglesia. No se puede. ¿Cómo puede saborear a ese Salvador si no sabe lo dañino que es su pecado? Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 4:25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos creen esto? Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió en la cruz por tus pecados. Él te limpia, pero tiene que haber un arrepentimiento en ti. Tiene que haber un arrepentimiento profundo en ti. Debe de haber un entendimiento claro de que tú eres un pecador que merecía la muerte, pero que gracias al sacrificio de Cristo, si vienes delante de Él en arrepentimiento y fe, esa paga del pecado es anulada, es quitada. Él sufrió el castigo que yo merecía por causa de mi pecado. Como cantamos hace rato, glorioso intercambio, ¿sí o no? Glorioso intercambio. Primera de Pedro 3:18, también anótalo. Estamos hablando acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
El Padre puso sobre Jesús toda la culpa y la ira de nuestro pecado, que nuestro pecado merecía, y Él la llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Jesús recibió lo que tú y yo merecíamos. ¿Qué tan malo es el pecado, iglesia? ¿Qué tan malo es nuestro pecado que requirió la vida del Hijo? ¿Qué tan malo es el pecado que requirió la vida del Hijo del Altísimo? Derramar toda su sangre, el darse a sí mismo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Qué tan malo es el pecado? Muchas veces nos acomodamos y no pensamos que es tan malo. Pero el mayor problema de la humanidad no es la economía, no es la seguridad, no son los cambios en las sociedades, es el pecado, iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Es el pecado, es el pecado. Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús se entregó por nosotros. Él no fue un mártir. No fue culpa de los fariseos que haya sido llevado en la cruz. Él voluntariamente, en obediencia, se presentó como ese sacrificio para que tú y yo ahorita pudiéramos tener esa seguridad de salvación. No minimices el pecado. No permitas el pecado a tu vida. No permitas que esto entre. No seas ligero en eso. Y arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete. Por último, quiero que leamos los versículos 5 al 9. Y bajo estos versículos estamos testimonios de la resurrección. Es el tercer punto. Testimonios de la resurrección. 5 al 9. Que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Y luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún ha sido fuera de tiempo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está Pablo diciendo: porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él hizo algo que él creía que era imperdonable, porque su pecado lo acusaba, porque realmente su pasado lo confrontaba delante de la cruz, porque realmente su pecado lo hacía ver miserable. Soy el más insignificante, como un abortivo se me apareció Cristo. Yo lo pude ver, yo lo pude escuchar, yo lo pude experimentar. Pero él en cuanto él encuentra, o cuando es encontrado por Jesús, él siente su pecaminosidad. Y él dice: no es posible, no puedo estar delante de él. Y por eso es que cae al piso. Hechos capítulo 9, versículo 1. Todos conocemos la historia. En ese camino a Damasco, Pablo, dice el verso 1. Fíjate la clase de hombre que era Pablo. Y yo quiero decirte que Pablo, a manera de introducción en esta carta, está diciendo acerca de la resurrección. Yo vi a Jesús. Yo pude ver a Jesús. Yo le pude escuchar a Jesús. Y yo doy testimonio que así como a los apóstoles, así como a Santiago, así como a estos 500 discípulos, así como otra vez a todos los apóstoles se les presentó, también se me presentó a mí. Yo soy testigo de la resurrección. Pero en medio del testimonio que da Pablo en los Hechos, en el capítulo 9 y en el capítulo 26, da un testimonio muy claro y muy evidente de que él fue confrontado con su maldad y con su pecado. ¿Y qué clase de hombre era este Pablo? Dice el verso 1 del capítulo 9 de Hechos: respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. ¿Cómo era la vida de Pablo? Respiraba amenaza. Su vida era ir por los del camino. Su vida era meterlos a la cárcel.
respiraba amenazas y muerte contra los discípulos porque consentía con la muerte de muchos de ellos. Dice Hechos 26, 9 al 11, ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, no se limitaba a Jerusalén. Allá hay cristianos en Damasco, hay que ir por ellos. Denme cartas, necesito ir por esos que hablan acerca de un Jesús resucitado. Yo tengo que ir por ellos. Un hombre que estaba en su error, sinceramente caminando, pensando que hacía bien a Dios, que servía a Dios, pero era un hombre malvado, era un hombre que respiraba amenazas y muerte. Pero ¿qué pasó? Verso 4 y 5 de Hechos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 18, hablando acerca de cómo Dios le iba a usar para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El cambio de Pablo fue radical, de 180 grados. Cuando él se encuentra con esta luz resplandeciente en el camino a Damasco, le tumba al piso y le dice esta voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ese que murió en la cruz por ti. Un hombre malvado, un hombre que pudo decir durante todo su ministerio, yo era este hombre que perseguía a la iglesia, asesino. Yo era este hombre que abrigaba mucho rencor en contra de estas personas. Pero ahora yo comparto el evangelio. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con este Cristo resucitado. ¿Por qué no pasa la alabanza, por favor? ¿Has tenido tú un encuentro con este Cristo resucitado? Algo que te impacte, algo que te cambie, que te transforme en tu forma de pensar. Saben, el cambio de Pablo fue tan abrupto, tan radical, tan genuino, porque pudo ver a ese Jesucristo resucitado. De tal manera que cambió drásticamente todo lo que él hacía. Cambió. Eso es lo que nos lleva una vida que entiende la maldad, que entiende el pecado y que puede reconocer que Cristo no quedó en la tumba, que aunque fue sepultado, no quedó ahí.